Noticia de último minuto, siendo el 17 de diciembre del año presente 2017, el Congreso de la República ha aprobado una moción de vacancia contra el actual presidente de la República, señor Pedro Pablo Kuczynski. Esto a razón de los serios cuestionamientos en el caso Lava Jato, tal como explicaron los portavoces de la bancada fujimorista. Buen día, diputado Daniel. ¿Usted recuerda los tiempos dorados de nuestro gran Congreso? Claro que sí, doctor. ¿Cómo podría olvidar siquiera esos tiempos? Yo tampoco puedo olvidarlos. ¿Y usted es consciente de que esos tiempos pueden volver? Pero ¿cómo podría ser eso posible? En el próximo pleno, usted debe votar en contra de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Y de paso, una monedita con Pedrito, porque estamos haciendo un favor. ¿Usted qué cree? Bueno, conociendo lo bondadoso que es, podríamos iniciar con unos piqueitos y hablar un poco de los beneficios que nos podría traer. Claro, con tremendo favor que le estamos haciendo, ya vemos cómo le cobramos salvarlo de la vacancia. Entonces, tengo su voto. Claro que sí, doctor. Es un trato, doctor. Quiero dirigirme a mi hermana Keiko y decirte, bueno, felicitaciones. Aquí tienes mi cabeza en bandeja y lo que se ha vivido el día de hoy ha sido totalmente nauseabundo. Ha sido aprobada la suspensión. Bien se calificó la suspensión de dictadura parlamentaria. El día de hoy. Todo empezó un 24 de diciembre de 2017, cuando el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski otorgaba un indulto humanitario al exmandatario Alberto Fujimori, que cumplía una condena de 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. No obstante, el 4 de octubre de 2018, apenas 9 meses después, la Corte Suprema revocaba tal indulto y Fujimori debía regresar a la prisión para cumplir su condena hasta 2032. No obstante, el pasado martes 5 de diciembre de 2023, el TC declaró fundado el habeas corpus de Fujimori y falló en su favor. En su resolución, ordenó al INPE y al director del penal de Barbadillo que en el mismo día se disponga la inmediata excarcelación bajo responsabilidad. Entre los argumentos del organismo se remarcó que el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tendría una falta de competencia. Ahora bien, el 6 de diciembre de 2023, antes de las 7 de la noche, con un balón de oxígeno, una mascarilla y a paso lento, Alberto Fujimori dejó el penal de Barbadillo, donde estuvo recluido los últimos años de su vida, cuando no se descompensaba e internaba en la clínica Centenario. Los primeros rostros en ver fueron los de sus hijos Keiko y Kenji Fujimori, quienes estaban acompañados de Erika Muñoz, su cuñada, y del congresista Héctor Ventura. Subió a una lujosa camioneta con destino a la casa de la ex candidata presidencial en San Borja. Ahora bien, este 7 de diciembre, Alberto Fujimori pasó su primera noche en libertad en la casa de su hija Keiko Fujimori en San Borja. Alrededor de las 7:20 de la mañana, la lideresa de Fuerza Popular salió de su casa a llevar a sus hijas al colegio e indicó que su padre durmió en la habitación de su nieta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar acerca de Alberto Fujimori. Y es que esta persona actualmente tiene 85 años de edad. Y en el transcurso de toda su edad ha sufrido diversas enfermedades. Y de hecho, actualmente su edad no colabora con la resistencia ante estas. Y bueno, entre la lista de enfermedades que ha tenido podríamos mencionar la leucoplasia, en el cual se pudieron generar síntomas de tener cáncer y de hecho el señor se sometió a una serie de cirugías para poder tratarse. Posteriormente, en un momento dado, sufrió un infarto cerebral, posteriormente una gastritis hemorrágica y no podemos olvidar sus problemas en el corazón, los cuales lo obligaron a someterse a un cateterismo justamente en el corazón. Bien, ahora hablando de manera general, debemos de comprender que la situación de Alberto Fujimori es bastante discutible, pues nosotros, ¿cómo podríamos permitir que una persona en ese estado, en esa situación de vulnerabilidad, se mantenga en prisión? No obstante, debemos de mencionar, aparte de todas sus acciones, que existen personas que murieron en igual o peores condiciones en la cárcel. Claro ejemplo de esto es Abimael Guzmán, que murió de hecho por una neumonía y nadie había velado tanto
por todas esas personas que murieron en prisión, como hacen actualmente por Fujimori. De hecho, podríamos decir que el principio de igualdad ante la ley se encuentra gravemente afectado. Eso sería todo. A todo lo antedicho, expuesto y analizado, podemos concluir entonces que, tras la reciente liberación del señor Alberto Fujimori, la población se ha visto definitivamente conmocionada. Por un lado tenemos a un sector que acepta, abraza y celebra que se le haya liberado, y por otro lado tenemos a un sector que directa y rotundamente rechaza esta liberación. El argumento principal del primer sector es que tenerlo o mantenerlo todavía en la cárcel representa un trato inhumano contra su persona. Atenta contra su dignidad dado su ya avanzada edad y las enfermedades de las cuales padece. Uno de los sectores o partidos políticos que más ha interesado está en este tema es Fuerza Popular, que es liderado por su hija, como sabemos, la señora Keiko. Por otro lado, pasemos a analizar el sector que directamente rechaza esto. Uno de los argumentos, entre los tantos que hay, es que su liberación representa un grave y directo golpe contra la lucha por la impunidad. Es decir, Alberto Fujimori ha sido condenado por 3 graves delitos, uno de lesa humanidad, otro de peculado, y sobre todo los de lesa humanidad que atentan contra derechos fundamentales. Pues ahora se ven las víctimas o los familiares de las víctimas se ven totalmente decepcionados con la justicia peruana. Y a ello también hay que agregar que organismos internacionales como la Comisión Internacional de Derechos Humanos se ha pronunciado rechazando directamente lo que el TC ha dicho, es decir, lo que el TC ha mandado, una comisión internacional que está, como sabemos, por la pirámide de Kelsen, está por encima del Tribunal Constitucional, ha rechazado y ha observado muy diligentemente lo que ha hecho. Pero obviamente estamos ahora en una situación política muy particular en la que, bueno, el Congreso y el Ejecutivo parecen congeniar muy bien en sus intereses y tal parece que van a hacer caso omiso a lo que organismos internacionales dicen sobre ello. Keiko Fujimori siempre ha promovido el indulto a su padre Alberto Fujimori. Sin embargo, durante las elecciones del 2011 afirmó que de salir ganadora nunca indultaría a su padre. Pero tras perder estas elecciones durante el gobierno de Ollanta Humala, ella junto con sus hermanos habían solicitado ante el Ministerio de Justicia el indulto humanitario a favor de su padre. También durante las elecciones del 2016 mencionó que el indulto de su padre se realizaría de manera legal y constitucional, y no por acciones políticas. Sin embargo, en el caso de las elecciones del 2021, ella afirmó que prefirió decir abiertamente que si ganaba las elecciones el 11 de abril, indultaría a su padre, y manifestó que de no ser elegida, pediría al nuevo presidente que indulte a su progenitor. Finalmente, tras conseguir el indulto a su padre, el 6 de diciembre, ella junto con su hermano Kenji agradecieron a Pedro Pablo Kuczynski por haberle dado el indulto a su padre cuando él era presidente, y manifestó que finalmente la justicia y la humanidad se impusieron. Como corolario señalaremos cómo esta liberación del señor Alberto Fujimori afecta directamente a la concepción de democracia que tenemos en nuestro Estado peruano. En primer lugar, esto socava el acceso a la justicia para las víctimas de las violaciones de los derechos humanos, por los crímenes diversos que se cometieron durante su gobierno, y que las víctimas o los familiares de las víctimas esperaban que la sentencia de 25 años se cumplieran. En segundo lugar, tenemos que desafía directamente la autoridad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya había expresado serias preocupaciones sobre la legalidad y la transparencia del indulto presidencial concedido en el 2017. Como tercer punto, tenemos que esta situación refleja clara y diáfanamente la crisis política e institucional que atraviesa el país, que se ha visto marcado tanto por la inestabilidad, la corrupción y el constante enfrentamiento entre los poderes del Estado. Todo ello genera una mayor polarización y también una división en la ciudadanía peruana, que tiene opiniones encontradas sobre la figura de Fujimori y todo su legado hasta el día de hoy. En UNSA TV La Firme.
foco de la noticia y de la atención de los ciudadanos ha estado en toda la crisis que vive actualmente el Ministerio Público, a raíz de la operación Valquiria 5, la cual reveló una supuesta organización criminal encabezada por la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y a su grupo de asesores encabezados por Jaime Villanueva. Justamente este personaje sería uno de los protagonistas de los chats, que revelarían que hubo coordinaciones con ciertos congresistas, por no decir la mayoría de estos, en poder mover ciertas votaciones a favor de los intereses de la fiscal, siendo estas la votación que buscaba remover a la Junta Nacional de Justicia, la votación que designó al actual defensor del pueblo y la votación que inhabilitó a la ex fiscal suprema Zoraida Ábalos. Al parecer, también estas coordinaciones serían para el archivamiento de ciertas carpetas fiscales que se les serían incómodas a ciertos congresistas, como la de los niños vinculadas a ciertos congresistas de Acción Popular. Para ampliar esta investigación, mis compañeras han hecho el siguiente reportaje. Retumban las paredes de la Fiscalía, la fiscal y su cúpula del poder. Reveladores chats del ex asesor de la fiscal, Patricia Benavides, Jaime Villanueva, mencionan presunta influencia en la alta dirección del Ministerio Público, en la destitución de los titulares de la Junta Nacional de Justicia, la designación del actual defensor del pueblo, José Gutiérrez, y la inhabilitación de Zoraida Ábalos como fiscal de la Nación, con fines ilícitos. Especial liderado por la magistrada Marita Barreto, Jaime Villanueva Barreto y Miguel Ángel Girao Isidro, funcionarios de la Fiscalía de Nación junto con el coordinador parlamentario Abel Hurtado Espinoso serían parte de una organización criminal que supuestamente habría utilizado la persecución penal en su propio beneficio. Investigados por la presunta comisión de delitos contra la tranquilidad pública, específicamente organización criminal, y contra la administración pública en el ámbito de tráfico de influencias. Valquiria 5 sostiene que uno de los objetivos de la cúpula delictiva del Ministerio Público era archivar denuncias contra congresistas a cambio que estos parlamentarios promuevan la remoción de la Junta Nacional de Justicia. Esto último con la finalidad de que la institución deje de investigar a la titular de la Fiscalía de la Nación. En este contexto, que el defensor es muy importante, pues él es quien preside la comisión que elegiría a la nueva Junta Nacional de Justicia. Si se queda la señora, que está ahora en la nueva Junta, también estaría tomada por los caviares. Eso es peligroso. Se lee en uno de los chats de WhatsApp de Jaime Villanueva. Junta Nacional de Justicia. Villanueva también comparte en la conversación un fragmento de la Constitución Política del Perú, el cual establece que el defensor del pueblo, a cargo de la Comisión Especial, será responsable de nombrar a los futuros miembros de la Junta Nacional de Justicia en caso de que sea destituido. Cabe precisar que en dichos chats el asesor de Benavides se destaca como el único autorizado para hablar en nombre de la fiscal. Como ella misma le dijo, yo soy el único autorizado para hablar en su nombre y coordinar con ustedes. Por otro lado, nos podría sacar una reunión con Nano por el tema del PL, que Abel le habló ayer, sobre la Junta Nacional de Justicia. Este es el momento de ir por todo, se menciona en la conversación. De esta manera, se revelaron los chats del asesor de Patricia Benavides, exponiendo presunta influencia de la alta dirección del Ministerio Público en decisiones del Congreso. Unos minutos más tarde. La Junta Nacional de Justicia suspende a Patricia Benavides. El Pleno de la Junta Nacional de Justicia suspendió provisionalmente por 6 meses a Patricia Benavides como fiscal suprema y, en consecuencia, como fiscal de la Nación. La medida cautelar de suspensión preventiva se da en el marco del procedimiento disciplinario inmediato por el caso Valquiria, iniciado a la señora fiscal Benavides Vargas, con la finalidad de asegurar el normal desarrollo del mismo, impedir su obstaculización y garantizar la eficacia de la resolución final, indica un comunicado de la Junta Nacional de Justicia difundido la noche del miércoles. La decisión fue tomada por unanimidad de los integrantes del Pleno de la Junta Nacional de Justicia. Debido a la magnitud de este caso, han existido diversas opiniones dentro de la ciudadanía como en el panorama político. Algunos diciendo de que este caso está siendo utilizado políticamente y que buscaría desprestigiar a ciertas causas como la destitución de la Junta Nacional de Justicia, a la par de que esto sería como una especie de guerra civil dentro del Ministerio Público, cuyos bandos serían la del fiscal Benavides y de la ex fiscal Ábalos. Otros que manifiestan que dentro del Ministerio Público sí existiría una organización criminal, cuyo manejo estaría la fiscal Benavides. Lo cierto es que es una historia en desarrollo y que, como último autorización, la Junta Nacional de Justicia informó la apertura de un proceso disciplinario y la suspensión preventiva por 6 meses de la fiscal Benavides para que se pueda desarrollar todo este caso. Lo cierto también es que esta crisis se aúna a la crisis que ya vive nuestro legislativo, nuestro ejecutivo, desde hace mucho tiempo, y lo que hace justamente que la población desconfíe de sus organismos estatales. Nuestro Perú, nuestro Estado, lamentablemente, está cada vez más debilitado a la visión de los ojos de los peruanos. Esperamos que se solucione. Esta historia continuará.